Vamos entonces a continuar con la segunda parte del tema que tuvimos el día sábado, y es sobre la pregunta: ¿se acerca la crisis final? ¿Por qué el signo de interrogación? Porque para muchos el tema de la crisis final, como habíamos dicho, lo ven en el futuro. No relacionan los eventos y el curso de la profecía con lo que hoy se está desarrollando. Nos hallamos verdaderamente inmersos en esta crisis final. No es que va a venir, no es que vendrá, es que estamos en esa crisis final ya. Acordémonos que el capítulo 37 del conflicto de los siglos, nosotros debemos tener en claro que hubo un primer ensayo del conflicto de los siglos que fue Espíritu de Profecía, el tomo 4. Fue el primer libro del conflicto de los siglos. El segundo fue el conflicto de los siglos en la revisión que se hizo de 1888. Y podríamos decir que de ahí en adelante la mensajera presenciaba y vivía la venida de Cristo como algo real inmediatamente para su tiempo. Aunque ella sabía que no iba a ser enseguida, pero ella hablaba, actuaba y tenía la convicción de que el retorno de Cristo era más cerca de lo que los cristianos pensaban. Ella se puede enmarcar en esta pregunta, pero hoy esa crisis la estamos viviendo. Que esta crisis va en aumento, pero ya estamos en esa crisis. Así que les invito, vamos a orar para poder comenzar con la dirección del Espíritu Santo. Buen Padre que está en el cielo, a esta hora rogamos que la justicia de nuestro Señor nos pueda cubrir y la dirección de la tercera persona del trío celestial nos dirija. Que nos permita, Señor, poder ser instruidos a esta hora y poder comprender esta temática, Señor, en este proceso de continuación. Ayúdenos para ser guiados y poder entender, Señor, todo lo que el enemigo está haciendo y quiere hacer para perturbar la confianza de su pueblo en su segunda venida y para volver el corazón del hombre más incrédulo. Y llevándolo, Señor, prisionero a través del espiritismo, del futurismo y de otro tipo de teorías que lo único que buscan es alejarlo a usted del corazón del hombre. Queremos que perdone nuestros pecados y que nos dirija, aunque no lo merecemos, pero lo agradecemos en el santo y poderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a iniciar rápidamente esta noche. Y el subtítulo sería: no se le permite a Satanás venir en las nubes como el Señor Jesús. Hay algo interesante, y es que la Biblia dice que antes de que el Señor Jesús aparezca, Satanás toma el lugar del Señor Jesús. Y Satanás viene con la apariencia de Cristo, hablando las mismas palabras, haciendo los milagros, haciendo y pronunciando consejos de los que pronunció cuando estuvo en la tierra. Ahora, es interesante poder estudiar y saber quiénes serán engañados y quiénes no serán engañados. Vamos a ver qué nos dice el libro de Tesalonicenses primera. El apóstol Pablo, interesado en esta situación, le manda una carta a la iglesia de Tesalónica y les envía diciendo, en el contexto de la segunda venida y la resurrección de los muertos. Dice: porque el Señor Jesús, primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor Jesús mismo, porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El apóstol Pablo confirma que Cristo viene del cielo, o sea, Cristo no habita en la órbita terrestre. Su habitación está en el tercer cielo, conocido como el paraíso. Y ese tercer cielo, que no está en la tierra, está a distancia
del alcance de la vista humana. Por lo tanto, el apóstol Pablo le dice, mire, Cristo para venir, ¿va a venir de dónde? Desciende, no asciende. El enemigo va a venir caminando para dar la apariencia de que vino. Jesús no toca esta tierra. De hecho, cuando el Señor venga, Él se quedará en el aire y los ángeles descenderán y resucitarán, o sea, vendrán a recibir a los resucitados de la primera resurrección y a elevar a los de la resurrección especial y a los 144,000, porque dice que juntos son transformados y elevados a la presencia de Cristo. Pero también en la venida de Cristo viene también con Cristo la deidad. Porque todo el cielo, según la Escritura, queda solo. La media hora que se anuncia en Apocalipsis es que el cielo queda solo. Toda la hueste angélica desciende con la deidad. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que es lo interesante, la gran sorpresa. Y por primera vez los salvos conocerán y verán al Padre. Podrán conocer al Espíritu Santo. Y los que no tuvimos la oportunidad de ver a Cristo, lo veremos. Si con la ayuda del Señor perseveramos a través de la obediencia. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, mire, no se dejen engañar. Porque eso que están diciendo, que Jesús vino espiritualmente, o eso que están diciendo que los muertos no van a resucitar, eso es mentira. Dice, porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y dice que mientras Él desciende, o sea, viene, ¿qué sucede? La voz del Señor dice, despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Y mientras Cristo desciende, entonces los muertos en Cristo resucitan primero. ¿Por qué se dice primero? Porque hay dos resurrecciones oficiales. La primera resurrección de los justos y la segunda resurrección de los impíos. Por eso está diciendo que la primera resurrección es la de los que mueren en Cristo. Pero Satanás no va a hacer esta resurrección. No, a él no se le permite hacer esto. Sigue diciendo en el verso 17, después de que resucitan, después, verso 17, nosotros, los que vivimos, el apóstol Pablo se vinculaba en este evento. ¿Sabe que el apóstol Pablo tenía algo interesante? Y era que él creía lo que predicaba. Él estaba convencido de este evento. Y él no predicaba como aislándose de la promesa, sino como teniendo claridad que su obligación era participar de este evento. Y dice, después nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados. La palabra arrebatamiento significa que Dios toma a la vista de todos, diferente a la palabra raptar o rapto secreto, porque la palabra rapto significa secuestro. La palabra arrebatar significa que Dios toma a la vista de todos. Pero la palabra rapto es un acto en secreto. Y esa palabra rapto secreto no existe. En el contexto de la segunda venida de Jesús y de los que van con Cristo al cielo, no. Se puede aplicar la palabra raptar al aspecto físico. Satanás es un ladrón. Él rapta. En la tierra los secuestradores y otra cantidad de personas secuestran o raptan, pero Cristo no va a tomar nunca lo que le pertenece en secreto. Ahora, ¿por qué explica esto? Porque se estaban enseñando teorías erróneas que estaban permeando, mellando la fe y la creencia de estos fieles siervos de Dios en la segunda venida de Cristo. Dice ahora, en las nubes, aquí dice,
juntamente con ellos arrebatados en las nubes a recibir al Señor. ¿Dónde? El apóstol Pablo sabía que el Señor no toca esta tierra y debe de quedarnos claro eso. El Señor no va a tocar. O sea, la pregunta que surge es, entonces, ¿quiénes van a ser engañados? ¿Sabe que los que van a ser engañados cuando Satanás venga son los que están siendo engañados hoy y que no quieren salir del error? Dice ahora, el conflicto inminente. Decíamos que la palabra inminente es inmediato, cercano, rápido. Por eso se llama el conflicto inminente. El conflicto inminente es mellizo del conflicto de los siglos, porque los capítulos que están, casi se puede decir en el conflicto inminente, es casi los mismos capítulos que están en el conflicto de los siglos, ya que en este libro creo que son apenas como 8, 9 o 10 capítulos. Entonces son, por decirlo así, extractos o capítulos que se toman del conflicto y se colocan aquí. Es como decir, vamos a hacer una síntesis de los eventos finales, entonces tomamos el conflicto de los siglos y hacemos un pequeño resumen. Tomamos ciertos capítulos, los juntamos para mostrar que estamos en la crisis cercana. Un ejemplo, ¿no? En el capítulo 8, página 81-82, dice lo siguiente. Pero el pueblo de Dios, ¿qué dice? No se extraviará. Ahora, no todos son pueblo de Dios. ¿Qué más dice? Las señales del falso Cristo. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo de Dios hace en los últimos días que no permite que Satanás los engañe? ¿Qué es lo que hace? Busca ser enseñado en las Sagradas Escrituras. O sea, quiere decir, no se apoya en teorías baratas, ni en conceptos paganos, ni en filósofos terrenales. Su bendición de Satanás va dirigida a los que adoran ¿a quién? A la bestia, que es el papado. ¿A quién? A su imagen, que es la unión de la iglesia y el Estado. Y precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. O sea, que tenemos el privilegio de poder ser de aquellos que verán el rostro del Señor. Pero para ello tendremos nosotros que tomar decisiones firmes, aunque no querramos. Y aun cuando no querramos, tenemos que obligarnos si deseamos estar con el Señor. Hay un tema que vamos a tratar en estos días y es precisamente sobre algo interesante que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con las profecías también, pero más adelantico lo tocaremos. Solamente es un anuncio. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer, significa contrarrestar o imitar la manera en que vendrá Jesús. No se le va a permitir. Ahora, pregunto una cosa, y voy a hacer una locura aquí. Si yo le mostrara a usted un centauro, ¿qué es un centauro? Eso es algo en la mitología griega. Un centauro es un animal que tiene de aquí para acá es persona y de aquí para abajo mitad caballo o cabra. Eso se le llama centauro. Eso es en la mitología griega. Ahora, con la malformación que están haciendo los que controlan el sistema, estamos hablando de los jesuitas, están haciendo malformaciones genéticas, dicho sea de paso, y han creado diferentes modalidades de malformación genética. En el mar han creado malformaciones genéticas de monstruos marinos. Han creado, y está la información de que han creado centauros. Eso se llama en el proceso de alteración genética llamado como clonaciones o alteraciones. De hecho, hubo un hombre que utilizó, y voy a citarlo, dicho sea de paso, hago un paréntesis,
se llamó Carlos Mesmer. Carlos Mesmer, muy respetado en la ciencia, en la educación superior. En el ámbito espiritual, Carlos Mesmer, Charles Darwin fueron ungidos por Satanás. Carlos Darwin, Mesmer, Fernando Mesmer, si no estoy mal, fue uno de los hombres que hizo mezclas de, llamamos genéticas, de semillas lisas con semillas con rugosas. Quiere decir, él fue uno de los impulsadores de la clonación, o sea, de hacer cruces de plantas y de ahí de animales, etc. Carlos Mesmer es el responsable de lo que se llama el hipnotismo animal, que en algún tiempo se utilizaba el hipnotismo como anestesia. Y en algunos lugares todavía se utiliza eso. Y otras tantas cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente, escuche bien, se han levantado teorías y falsas enseñanzas que están preparando la mente de las personas no para recibir a Cristo. Ahora, si yo les muestro todos los días la figura de un centauro y les digo, va a venir un Dios centauro, ustedes necesitan identificar antes que Él venga, para cuando venga ustedes digan, ese es sí o no. Y no se han dado cuenta que hoy en día las religiones o los líderes han empezado a crear imágenes de Jesús. Tristemente, hay imágenes muy populares, como son las imágenes de un Jesús con tendencias homosexuales. No digo que el Señor Jesús no es eso, sino que las imágenes que los hombres están dibujando de Jesús es con los labios pintados, bien maquillado y con expresiones, tendencias a la homosexualidad. Las personas se están familiarizando con ciertas imágenes parecidas de Cristo y créame que cuando Jesús venga, la gente lo va a identificar. ¿Por qué? Porque ya se la ha estado mostrando la figura de ese ser que va a venir. Acuérdese que usted para identificar debe de conocer primero, ¿o no? Y entonces, por eso dice, además no se le permite a Satanás contrahacer, remedar e imitar la venida de Cristo. Pero por otras cosas sí se le permite. Ahora, ¿qué más dice? El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. ¿Por qué cree que Jesús dice claramente de la siguiente manera? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Por qué Jesús dice que va a haber falsos cristos y falsos profetas? No está hablando solamente de falsos cristos terrenales. No, claro que muchos falsos imitadores de Cristo se han levantado, pero está hablando directamente de Satanás como el verdadero falso Cristo que va a venir con poder y que va a engañar a muchos. Pero además de eso, dice que el falso Cristo, ¿qué necesita? Un falso profeta. Ahora la pregunta es, para que haya un falso Cristo, para que haya un falso Cristo, ¿tiene que haber un Cristo verdadero? Claro. Para que haya un falso profeta, ¿tiene que haber un profeta verdadero? Y para que haya una falsa profecía, ¿tiene que haber una profecía verdadera? Entonces, vamos hacia atrás otra vez. Y vemos algo interesante que dice aquí. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. ¿Las qué dice aquí? Entonces el engaño de Satanás para preparar a la gente para que lo reciban es a través de una falsa enseñanza de la profecía. ¿Sí ven? Una falsa enseñanza. Y así es como el enemigo está engañando a la humanidad. La mayoría del mundo religioso se está dejando llevar por una falsa enseñanza. Seguimos entonces.
¿Y qué más dice? Y darán, es que lo más interesante es que estos falsos cristos y estos falsos profetas, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor que van a tener? Dice que harán grandes señales. O sea, van a imitar el poder de Jesús. ¿Y qué más harían? Prodigios. De tal manera, la palabra aquí de tal manera no es una palabra pequeña. De tal manera, o sea, es tan grande el engaño que esta obra intentará engañar. ¿Cómo será la obra parecida a la verdad a través de la enseñanza? Que dice que intentan engañar, si fuera posible, pero no va a ser posible, aún. O sea que los que no son engañados son un puñado de personas que son escogidas. Pero del resto dice el mismo Señor que la mayoría de la humanidad, toda, será atrapada por el engaño de Satanás. Lo más tremendo, hermanos, es que esto ya se está viviendo. Hay falsos profetas que están haciendo falsos milagros y están utilizando poder en sus acciones. Pero dicho poder no viene de Dios. Sigue diciendo, así que si os dijeren, he aquí, en el desierto está, ¿qué dice? No salgáis. He aquí, en las cámaras no creáis. ¿Por qué el Señor utiliza estas expresiones para decirle a su pueblo, no, no? Porque el Señor sabe que en el contexto del desarrollo de los 6.000 años de pecado, se le permite a Satanás desarrollar parte de su poder. Y así como se permitió que Satanás tentara al Señor Jesús en el desierto, de la misma manera el Señor permite como parte de esa prueba final que a los escogidos se les mueva con un terremoto, como se le permitió a Job. Job representa la prueba que el pueblo de Dios tiene que vivir en los últimos días. No nos olvidemos. ¿Qué más dice? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Señor, perdón, la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo? Escuche bien. El sol, porque acuérdese que no es el sol que gira alrededor de la tierra, es la tierra que da en su mismo eje, según Isaías, un giro de 360 grados. Entonces, cuando la tierra se mueve, la mitad del hemisferio de la tierra es ¿de qué? Es de día. Casi la mitad. O podríamos decir un cuarto de las 4 partes de la tierra. Y a medida que va, cuando aquí es de noche, hay lugares donde está amaneciendo a esta hora. ¿Qué quiero decirles con esto? Pero no sucede así con la venida de Cristo. Porque dice que Cristo va a venir como el relámpago. Dice que ¿qué? Que se muestra en el occidente, en el oriente hasta el occidente. ¿Sí o no? O sea, que el resplandor, que la apariencia, que la presencia de Dios la van a ver al mismo tiempo en Estados Unidos, en Europa, en África, en Oceanía, en América Latina, en Centroamérica. O sea, quiere decir, en los 5 continentes, creo que son 6 ya, al mismo tiempo, en diferentes horarios, se va a presenciar. ¿Sabe por qué al mismo tiempo? Porque cuando Cristo venga, la tierra está cubierta por una nube de oscuridad escasa, porque el sol no da su resplandor. Así que la venida del Señor alumbra con el resplandor de su gloria la tierra completa al mismo tiempo. Entonces, por eso es que el Señor dice que ese evento no será imitado por Satanás.
Sigue diciendo, no se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán. Y el mundo entero, ¿qué hace? Dice que medio mundo. Si dice que el mundo entero es toda la tierra y los que habitan la tierra, van a contemplar que al mismo tiempo la aparición gloriosa de aquel en que se cifra nuestra esperanza. Amén. Sigue diciendo, pregunta, ¿por qué no son engañados los escogidos por Satanás? Algo interesante hay aquí. Y eso es lo que muchas personas están perdiendo, el tiempo de ahora. Mire lo que dice Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y grandes prodigios. O sea que la profecía falsa que enseñan va acompañada ¿de qué? De un poder maligno, satánico, un poder espiritista que es falso. Se ve que harán grandes milagros, que eso se está viendo. Hoy hay falsos ministros, falsos profetas que están haciendo falsos milagros para convencer a la gente. Y la mayoría del mundo hoy corre tras los milagros, no tras la verdad. Buscan a Cristo para que Cristo les solucione su problema, pero no porque desean y anhelan estar con el Señor. Sigue diciendo, y que engañarían si fuere posible ¿a quién? A los escogidos. Isaías 61:11, mire lo que dice. Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firme contra las ¿qué? ¿Y cómo nos acecha Satanás? ¿Sabe, hermano? Que la parte más fácil para engañar no es lo que nos presenta Satanás como trago, mujeres y eso. Lo más fácil para engañar a otro, tiene que ser a través de la enseñanza, a través de las falsas teorías y de los supuestos científicos de hoy. ¿Qué más dice? Verso 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo hecho todo ¿qué? Estar firme. ¿Qué es la armadura de Dios? ¿Cuál es la armadura de Dios? El carácter de Dios. Esa es la armadura de Dios. Entonces el apóstol Pablo ahora le dice a la iglesia de Éfeso, mire, ustedes tienen que tomar el carácter de Cristo para que puedan vestirse, y de esa manera es que ustedes pueden soportar las acechanzas del diablo. Pero para poder tener el carácter de Cristo se necesita estudiar la palabra del Señor. Entre más tiempo pasemos en comunión con su palabra, más rápido son transformados nuestros malos hábitos. Sigue diciendo Efesios 6:14, está pues firmes, ceñidos los lomos de verdad y vestidos de la coraza ¿de qué? De justicia. Otro elemento importante, verso 16, sobre todo tomad el escudo ¿de qué? De la fe, con el cual podéis apagar los dardos, todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, ¿qué significa fe? Obediencia. ¿Y qué significa el escudo de la fe? Dice en otra parte, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, el escudo de nuestra fe, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Y qué es fe? Obediencia. Si yo no estudio la palabra de Dios, tampoco voy a sentir ganas de obedecer, porque no voy a conocer y no voy a sentir ganas de hacerlo por amor. Sigue diciendo Juan 8:31. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis, esta palabra es importante porque es la misma, oiga bien, que se dice, tomad la armadura de Dios. ¿Sí o no? Vestidos de la coraza de justicia, que es lo mismo permanecer. Entonces,
Jesús decía a los judíos que habían creído, si vosotros permanecéis ¿en qué? En mi palabra, que es la espada del Espíritu, que es el escudo de la fe, que es la palabra de Dios, soy verdaderamente mis discípulos. ¿Qué se necesita para no ser engañado? Permanecer en la verdadera doctrina. Verso 32, capítulo 8, Juan. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, es a través de permanecer como el Señor nos va mostrando la verdad, como se van cayendo las escamas de la ignorancia de nuestros ojos. Y el Señor se lo dijo a los discípulos en Juan 17:17. Santifícalos por tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, si la Biblia es la verdad, ¿qué debemos estudiar? La Biblia. No debemos estudiar el carácter de ningún ser humano, ni la deficiencia de nadie. Porque para errores yo creo que basta con los nuestros. Debemos mirarnos en la perfecta ley de Dios. Sigue diciendo la mensajera. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor ¿de qué? De la doctrina en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Hay mucha gente que estudia la Biblia, pero la estudia mal. Otros la estudian para refutar, otros la estudian para sostener sus argumentos, pero la Biblia se estudia es para que se me muestre mi condición y el Espíritu Santo me diga qué debo cambiar. Los escogidos que no serán engañados, según Mateo 24, cuando el Señor lo dijo, es porque estos escogidos estudian la doctrina y se mantienen firmes como el apóstol Pablo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos por medio de la criba, que es la zaranda de la tentación. Se reconocerá a los verdaderos cristianos. Aquí hay algo interesante, hermanos. Escuche bien. Merced al testimonio bíblico, ¿cómo fue que Jesús pudo resistir a Satanás y cómo se dio cuenta que era Satanás? Porque Satanás le citó las Escrituras a Cristo. Pero si Cristo no estuviera firme en la palabra de Dios y conociera la doctrina, cuando le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Una persona como nosotros pues dirá, bueno, conviértase en pan. Eso hubiera sido presunción. Hubiéramos sido vencidos por la comida. Pero Cristo sabía y conocía perfectamente la voluntad de Dios y tenía mucha comunión con la palabra de Dios. Por eso cuando le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, dijo, también está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Y Jesús tenía hambre como ser humano. Dice que cuando terminó, Jesús estaba débil y los ángeles le trajeron comida, hermanos, y lo alimentaron. Imagínese usted con hambre, 3 días que no come, y llega a un lugar y alguien le dice, bueno, yo te doy comida, pero si haces esto, ¿qué haríamos? Débiles, con sed y con ganas de comer algo bueno, ¿qué haríamos? Existe la posibilidad que nos vendiéramos. ¿Por qué? No porque seamos carne, porque Cristo era carne, sino por no tener comunión con la palabra de Dios. Satanás sabe en qué momento estamos más débiles y ahí nos ataca. Satanás sabe cuándo estamos más débiles, que estamos más apartados de la oración, del estudio, y ¡pum!, los ataca ahí. Ese es el problema. Y ahí Satanás encapsula a sus esclavos, y los que son encapsulados y atrapados no tienen fuerza de voluntad para salir. A menos que se rindan a Dios y al estudio de su verdad, no saldrán victoriosos y se perderán. Entonces,
Dice que es por medio de la criba. La criba es la zaranda. ¿Qué más dice? Por medio de la criba de la tentación se reconocerán a los verdaderos cristianos. Entonces, ¿estamos en la crisis final, sí o no? ¿Estamos siendo zarandeados, sí o no? Claro, todos los días hay probados. Y cada día sube un registro al cielo si yo fui fiel o infiel. Si entro de aquellos escogidos o soy de los que serán engañados por los engaños satánicos. Sigue diciendo, una pregunta. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Acuérdense que ella está hablando en un periodo más o menos de 1888 para acá. Y ella está mirando de 1800, viendo cómo se avecina y se desarrolla la crisis en su contexto de su tiempo por la coyuntura que estaba pasando la iglesia en ese tiempo. El avance de la legislación religiosa, la ley dominical y todo este tipo de situaciones que estaban llevando, además de que en 1888 tristemente rechazaron al Espíritu Santo. Rechazaron el mensaje de justificación por la fe. O sea, había una crisis espiritual. Y ella está mirando de ahí a donde estamos nosotros hoy. ¿Qué más dice? Si ello le resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. O sea, todo lo que le resulte beneficioso al enemigo, lo va a hacer para impedir que logremos el propósito. Pero es solamente de rodillas. Es solamente a través del estudio de la palabra y fortalecidos con el ayuno que podremos llegar a vencer. Sigue diciendo, dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido. Satanás va a hacer todo lo posible para impedir que crezcamos espiritualmente y que no entendamos los tiempos y que creamos que la crisis todavía no ha venido, que va a venir pero por allá entre 1000 años. ¿Cómo? Sí, que todavía hay tiempo. Esas predicciones futuristas están llevando a la gente a vivir una falsa realidad cuando no hay tiempo que perder. Creen que tienen mucho tiempo. Y ahí es donde muchos son engañados también. Dice entonces, los aturdirá con bienes que terrenales. Les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y de aquel día de la prueba los sorprenda como ladrón. Quiere decir, la venida de Cristo sorprenderá a muchos, no porque no lo saben, sino porque descuidaron su preparación. Esos son los que van a ser sorprendidos. Sigue diciendo, ¿sí ve, hermanos, que aquí se está hablando de la segunda tentación de Jesús? Todos los reinos de la tierra, la riqueza, la pompa, te la daré si postrado me adoras. Aquí está Satanás utilizando, mire, las 3 tentaciones que Satanás utilizó con Cristo fue para mostrar el plan que iba a utilizar con el pueblo de Dios. Y esas tentaciones las han venido usando desde hace años. Y en este tiempo sabe que somos débiles por los bienes materiales y por el dinero. Y por ahí nos está atacando. Nos hace que nos afanemos, que solamente pongamos la mira en Cristo, pero por el dinero que podemos tener o por los bienes que podemos recibir. No porque, y nos hace creer en Cristo, pero por las promesas. Hay gente que dice, cree en las promesas de Dios que son para ti. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Cristo y lo crees en tu corazón, serás salvo. O sea, palabras vacías solamente porque presentan esto sin el elemento de la obediencia
Cuando se promulgue el decreto dominical, cuando se promulgue el decreto dominical, ¿qué pasará? ¿Qué va a suceder, hermanos? Pues es interesante lo que dice. Apocalipsis 13:14 dice, y engaña, no engañará. Me gusta esta versión. Y engaña como algo presente a los moradores de la tierra por medio de los que dice aquí. ¿Qué dice aquí, hermanos? Milagros. ¿Qué es lo que dice Mateo 24:24? Que vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán ¿qué? Milagros. Entonces dice, y engaña a los moradores de la tierra por medio de los milagros que le han sido dados para hacer en presencia de ¿quién? De la bestia. Diciendo a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora, aquí está hablando del poder protestante en apoyo del poder civil. Es interesante lo que dice aquí, hermanos. Y engaña a los moradores de la tierra por medio de los milagros que le han sido dados para hacer en presencia de la bestia. La bestia de 2 cuernos, en unión con el protestantismo, que es la imagen, hacen milagros para engañar a la gente. ¿Y qué más dice? Que esto, oiga bien, que esto se hace con el propósito de crear una unidad entre la iglesia y el Estado. Y es una imagen o un rasgo característico de Roma. 13:15, Apocalipsis. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia. Hermanos, el espíritu, que es el aliento de vida que la bestia recibe, cuando la imagen de la bestia reciba por completo el aliento de vida, entonces, ¿qué va a hacer? Crea un decreto obligatorio. Y no estamos lejos, hermanos, de que la imagen reciba completamente pronto todo su aliento de vida. Porque ya la imagen está hablando como dragón. Ya los gobiernos seculares hablan como dragón, haciendo leyes religiosas civiles para proteger la religión. Pero hay una característica, y es que esta imagen de la bestia, la unión de iglesia y Estado, va a crear un decreto para obligar, oiga bien, a fin de que la imagen de la bestia hable, no hablase, hable, y hará que cualesquiera que no adoren a la imagen de la bestia sean muertos. O sea, los que es la imagen de la bestia, la unión iglesia-estado. Y de esa unión salen leyes religiosas y sale la ley dominical impuesta. Entonces, el propósito es que la parte civil y religiosa al unirse están juntas. Nadie tiene justificación para decir que no lo va a hacer porque no están de acuerdo. Porque la religión está unida con el Estado. Por lo tanto, escuche bien, si no se obedece las leyes civiles religiosas, ¿qué va a hacer esta imagen, la unión de la iglesia y el Estado? Pues va a crear penas de muerte para aquellos que no obedezcan los dictámenes humanos. Quiere decir los dogmas humanos. Pero aquellos que obedezcan los dictámenes de la conciencia, haciendo lo que Dios manda, padecerán la ira de Roma, pero tendrán la victoria asegurada en Cristo. Sigue diciendo, Apocalipsis 13:16, y hace que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar una marca en su mano derecha o en su frente. Acordémonos que la marca en la frente es un acto de convicción, de estar convencidos, y en la mano es un acto de conveniencia. Acepto porque me conviene. Y sabe usted que una parte aceptarán esta imposición por conveniencia y la gran mayoría por conciencia. Verso 17. Y que ninguno, ¿cuál es el propósito? Que ninguno
pueda comprar o vender, sino el que tuviera la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Es algo chistoso porque cuando uno habla de esto, uno ve organizaciones religiosas hablando de que es el 666. Creen que es el 666, otros dicen que es un código de barra. No, el 666, que es en romano, dice que es el nombre del hombre de pecado. Y cuando usted busca en los números romanos para llegar al 666, le va a dar como resultado algunas letras y vocales que uniéndolas le va a arrojar Vicarius Christus, que traducido a nuestro idioma es el que le quita el lugar a Cristo. Y si le quita lugar a Cristo, es un anticristo, es un falso Cristo. El papado es un falso representante de Cristo, no es representante de Cristo. Tristemente es un representante de Satanás. Ahora escuche bien. Esther 3:7. En los tiempos de Esther se dio un decreto y Amán, hijo de Amadata, que era la reina de los amalecitas, cuando Dios manda a matar al rey, a los amalecitas, y matan al rey Amalek, dejan viva a la reina. Ella se escapa embarazada, tiene un hijo y ese hijo le pone por nombre Amán y le da una marca, una señal, y le enseña que el pueblo que mató a su familia, a su descendencia, fue el pueblo judío. Por lo tanto, en los días de Esther, este hombre Amán se gana la confianza del rey Asuero, monta todo un plan y logra establecerse como príncipe en Persia, entre los medos y los persas. Ahora, este hombre hace algo interesante y mire lo que dice. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 10º del rey Asuero, fue echada Pur, suerte. Esto es la suerte delante de Amán, del día en día y de mes en mes. Y salió el mes 10º, que es el mes de Adar. Quiero explicarles. Amán había puesto una fecha para hacer la primera incursión y era matar y quitarle sus propiedades a los judíos. Y le inventó una mentira al rey Asuero y lo engañó, diciéndole que ese pueblo era traidor y que quería el mal para su reino. ¿No le suena eso que va a pasar al final? Que los que tienen el espíritu de Amán, de los amalecitas, van a hablar en contra de los fieles hijos de Dios y van a crear leyes con el propósito de neutralizar. Ahora quiero explicarles algo. ¿Cómo creen ustedes que ninguno de los fieles de Dios comprará ni venderá? ¿Sabe por qué? Escuche bien. Porque aparte de la ley dominical, sale un decreto donde se le quita las propiedades a todos aquellos fieles de Dios que no reconocen al Vaticano como un poder representante en la tierra de Dios y que no obedece a sus leyes religiosas. Por lo tanto, al quitarle y desterrarlos, pues ¿qué va a pasar? No van a tener ni con qué comprar ni con qué vender. Y lo peor, tampoco van a ser aceptados por cuanto ellos se han rebelado contra las leyes del Estado religioso. Tenemos una situación y eso ya no está lejos. Ya vemos que Donald Trump ya propuso y pidió a los cristianos que lo reelijan. Y dice que después de esta reelección ya no van a votar más. Porque se establecerá la ley dominical. Si Donald Trump sale en estas elecciones como presidente nuevamente, o se apoya esa ley, se establecerá pronto el decreto dominical. Y una vez que se establezca, ¿qué va a hacer usted frente a esa situación? ¿Seguirá creyendo que todavía falta tiempo? ¿Que no estamos en la crisis? Cuando el Congreso de los Estados Unidos apoyó la iniciativa de Donald Trump y está a favor de crear
el Día Nacional de Oración que se estableció y que está firmado legalmente, ahora convertirlo en un día obligatorio en el territorio de los Estados Unidos. Y asimismo, para que se convierta en una ley mundial. Hermanos, estamos en el corazón de la crisis venidera. La estamos viviendo. No va a venir, ya ha venido. Y se va a desarrollar y se va a aumentar. Y cuando llegue a su tope, que no está muy lejos, como decía alguien, un italiano, mamma mía, agarrémonos. Porque lo que nosotros no hagamos hoy para fortalecernos en el Señor, cuando venga el sacudón, soltaremos fácilmente el ¿qué? El canto de la criba y caeremos como grano vano que no sirve para nada. Sigue diciendo, ¿cómo se promulgó en lo pasado este decreto? El libro de Esther 3:8 dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo, mire cómo fue astutamente, dice, hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino y de tus, ¿qué más dice ahí? De tu reino. Y sus leyes son diferentes. Escuche bien. ¿Por qué mataron a los israelitas y por qué el diablo persiguió a los israelitas? Escuche bien. Dijo Amán, que es el enemigo, espíritu de Satanás, al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes, ojo con esto, ¿qué es lo que realmente Satanás, utilizando a este Amán, quería destruir? Las leyes religiosas del Señor, la ley moral, lo que hacía diferente al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hizo el Papa con las organizaciones cristianas religiosas y con los gobiernos? Pues anular los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, y establecieron una ley y ahora impondrán la ley del domingo a todo el mundo. Pero como es una ley civil que tiene apoyo de la religión y quedará en la Constitución, entonces todo el mundo se verá obligado y van a utilizar el texto. Es que Dios dice que hay que honrar a las autoridades. Hay que someternos a ellas porque las puso Dios. Pero muchos no entienden cómo se debe de entender esa expresión de Pablo en ese contexto. En el libro de, si no estoy mal, Romanos 13, del 1 al 5. Sigue diciendo, son diferentes a las de todo el pueblo y no observan, escuche esto, no observan las leyes del rey. Quiere decir, no obedecen a las leyes del Estado. Y al rey no viene provecho dejarlos. ¿Qué le está diciendo? Hagamos un decreto de muerte. Amán, haciéndose del poder civil, pero con un manto religioso, hace que él le dé el anillo, le pone el sello y ahora dice, una ley de la iglesia y del Estado. Astuto, porque Amán estaba creando y tenía su propia religión, que no era la misma, la del pueblo judío. No sé si me están entendiendo. Todo está escrito, hermanos, y fácil de entenderlo. Por eso es importante estudiar la historia. En la historia está nuestra ancla segura. Sigue diciendo, verso 9. Si place al rey, si place al Estado, escríbase que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda o tesorería del rey, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces mire cómo hizo. Lo animó ofreciéndole encantos. Verso 10. Entonces el rey quitó su anillo de su mano y diólo a Amán, hijo de Amadata, Agageo,
enemigo de los judíos. Aquí hay algo interesante. ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hace el poder civil? Se quita el anillo y se lo entrega al poder religioso. Y ahora el poder religioso, tomando al poder civil, hace que el Congreso comience a aprobar y hacer leyes que lo único que tienen como propósito es beneficiar la religión ecuménica mundial. Es igualito, hermanos. Sigue diciendo, verso 11, y díjole el rey, la plata propuesta sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. O sea, en pocas palabras, ¿qué está haciendo el poder civil? ¿Qué hace? El poder religioso dice, bueno, unámonos para hacer esto. Dice el poder civil, no, está en sus manos. Usted no más ordene que nosotros hacemos. ¿Qué quiere, oh señor Papa, que hagamos? ¿Qué quieren, oh cristianos, que hagamos? Eso es lo que está pasando hoy. Y todavía muchos se atreven a decir que no estamos en la crisis final. Sigue diciendo, es el libro de Esther 3:12. Entonces fueron llamados los escribanos, escuche esto, del rey, la parte civil. Y el mes primero, a 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. Amán representaba la parte religiosa. A los príncipes del rey y a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y signado con el anillo del rey. O sea, lo hace el poder religioso, pero ¿qué hace el poder civil? ¡Pum! Le pone el sello. Y hace que sea una ley, ¡pum! Con ese sello, ¿qué? Una ley nacional apoyada por el Estado. O sea, es interesante ver cómo lo que pasó con el pueblo judío está pasando con el pueblo actual de Dios, con el Israel espiritual. Y pronto este barco va a empezar a zarandearse. Y viene una tormenta dura. Solamente aquellos que estén sujetos a la proa, bien agarrados, podrán soportar el sacudón. Pero aquellos que estén en otros lugares del barco van a salir sacudidos y se van a ahogar en el mar de dificultades que está amenazando este barco. Y que Dios lo permite para probar a su pueblo. Sigue el versículo 13. Y fueron enviadas letras por mano de los correos a todas las provincias. ¿A qué le suena esto? Se aprueba la ley dominical en Estados Unidos y las provincias que son todos los países del mundo. Y dice ahora, y las provincias del rey, para destruir y matar y exterminar a todos los judíos, desde el niño hasta el viejo, niños y mujeres en un día, y el tercer mes de 11º, que es el mes de Adar, y para apoderarse de su despojo. ¿Usted no está viendo que es lo mismo? Los judíos fieles fueron despojados, muertos y despojados. ¿Y qué va a pasar con los cristianos? Los que no van a poder comprar y vender. Por medio de las leyes, los van a expropiar a las malas, utilizando la parte legal para hacer la guerra sucia y hacer que el pueblo de Dios viva en miseria. Pero el pueblo fiel de Dios será sustentado por agua y pan. Hay compañías de ángeles listas esperando la orden de Dios para rodear a su pueblo en el tiempo de angustia, que no está muy lejos. Seguimos. El conflicto inminente, capítulo 8, 82, página 83, dice: cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios
huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá a grupos para vivir en lugares más desiertos y solitarios. ¿Sabe que la mensajera estaba viendo en 1885 esta situación? Perdón, 1885, porque se le mostró una visión que se halla en Joya de los Testimonios, creo que tomo 2. Interesante, hermanos. La mensajera está hablando de esta verdad como algo que ya se estaba viendo para sus días, pero que esta crisis trasciende a los días de nosotros también. Y pronto se va a terminar. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso, en las montañas, como aquellos valdenses y bereanos, como los cristianos de los valles del Piamonte. Convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de roca. Qué tremendo, hermanos. El pueblo de Dios tiene la victoria asegurada si hoy decide prepararse para pasar la crisis. Y la preparación es obedecer todo lo que Dios dice al pie de la letra y vivir como un pueblo raro, extraño, diferente. En pocas palabras, un pueblo peculiar. Algunas personas que leen esto, ¿sabe qué están diciendo ahora para que ustedes comprendan cómo se malinterpreta? No, todavía no es hora de salir de las ciudades. Quedémonos en las ciudades y cuando ya el decreto dominical se promulgue, que ya se dé, entonces vamos a salir. Pero no entienden que desde el momento que la hermana White habló esto por inspiración del Espíritu Santo, la hermana White estaba viendo hacia 1888 y 89 en adelante de lo que se estaba dando, del ensayo de ley dominical que se dio en Estados Unidos y de lo que se iba a dar en referente a la unión de la iglesia y el Estado y de la crisis que se avecinaba. Entonces hoy en día, no, esperemos que se promulgue. Cuando el decreto, mire, ahorita el Vaticano y el Estado está trabajando persuadiendo a las personas para que por las buenitas, hombre, reconozcan. Él está hablando suave, pero cuando este decreto sea promulgado, no pasará mucho tiempo cuando se haga y se empiece a forzar la conciencia. Y una vez que termina el tiempo de gracia, se da el decreto de muerte. Y ahí sí los hijos de Dios son perseguidos para que mueran. El mensaje se predica mientras la gracia está abierta. Y estamos en vísperas de que el Espíritu Santo sea derramado. ¿Con cuánta premura deberíamos nosotros prepararnos para recibir la lluvia tardía? No ha caído no porque no esté lista. Más bien no ha venido, es porque si llega a caer, mucho nos vamos a perder si no nos ponemos pilas. Porque estamos dedicando nuestro tiempo a cosas hoy en día que no son cosas importantes que nos lleven al cielo. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas las clases grandes y pequeñas, ricos, pobres, negros y blancos, serán arrojados en las más injusta y cruel servidumbre. Van a ser bastante pisoteados y humillados. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Hermanos, mientras la gracia esté abierta, hay peligro de que muchos de los hijos de Dios mueran. Pero una vez que la gracia se cierre, los que están en los calabozos que no murieron ya no morirán. Y esos vivos, aunque estén en los calabozos, serán parte de esos 144,000 también. Sigue diciendo, ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos, porque el poder civil y romano los tendrán como en los días antiguos, debajo de Roma, en las mazmorras, en las cloacas, en los calabozos,
donde nadie podía salir. Morían de enfermedad de lepra. La humedad les producía lepra. Y muchos cristianos eran sueltos para que murieran leprosos en el valle de los leprosos. Terrible, hermano. Mire, nosotros nos alcanzamos a imaginar todo lo que estos hombres tuvieron que perecer y sufrir para que usted y yo hoy tuviéramos acceso fácilmente a esta historia. A nosotros no nos ha costado nada, pero sí nos puede costar la vida eterna si ignoramos estos avisos. La pregunta que surge: ¿se olvidará el Señor de su pueblo? No. Aunque su pueblo se olvida de él, él no se olvida de sus hijos fieles. Isaías 49:14, mas Sión dijo: dejóme el Señor, y mi Señor se ha olvidado de mí. Eso es como cuando pasamos por una dificultad y miramos al cielo llorando. Ay, Padre, te olvidaste de mí, mira cómo estoy vuelto nada. ¿Sí o no? Y con dolor clamamos y decimos: ¿cómo puedes dejar, Señor? Mira lo que me van a hacer. Envía tu fuerza y levántame, Señor. Sigue diciendo, Isaías 49:15. ¿Olvidaráse la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olviden ellas, porque son carnes humanas, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Dios tiene cuidado del más insignificante de los seres humanos en la tierra, especialmente del más insignificante de los hijos de Dios, de los fieles. Dijo Jesús: ni uno de sus cabellos están sin contar, ni una hoja cae a la tierra sin la voluntad de Dios o sin que Dios lo presencie. Tenemos la oportunidad de salvarnos. Verso 16. He aquí, dice el Señor, como una promesa firme de confirmación a los hijos de Dios. He aquí en las palmas. He aquí que en las palmas te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tremendo, ¿no? Sigue diciendo. La pregunta que surge, y vamos avanzando para terminar: ¿olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? No. ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? No. ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? No, tampoco. ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idolatría en Egipto? No, hermanos. ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? No. ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? No. ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones? No, hermanos. El Señor de los ejércitos ha dicho: aquel que os toca a vosotros, le toca a él en la niña de sus ojos. Tremendo. Abstenernos de un deleite es asegurar la victoria con el Señor. Pero ceder a nuestros apetitos y pasiones es perder la bendición y la esperanza en la segunda venida de Jesús. Aunque el enemigo los encierre, ellos estarán como firmes. Hechos 16:20, experiencia de Pablo.
y presentándolos. Esto es Pablo y Silas. Cuando la muchacha comienza a decir son siervos de Dios Altísimo, y Pablo se da la vuelta y dice abandona ese cuerpo, y entonces el demonio abandona precisamente ese cuerpo, y entonces los llevan a los magistrados, y qué curioso, los condenan y le dan cualquier cantidad de latigazos. Pero mire esto, ¿por qué se mantendrán firmes? Verso 16, 21. Y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres alborotan nuestra ciudad, siendo judíos. ¿Cómo le van a llamar a los que predican la doctrina verdadera y pura? Alborotadores. Y aquí se unieron a falsas religiones y los llevaron al Estado para que el Estado ejecutara contra ellos. Y 21 dice, y enseñan costumbres, las cuales no nos es lícito recibir ni guardar, siendo romanos. Estamos viendo la situación que se pasó aquí, la situación que lastimosamente o que afortunadamente el pueblo de Dios va a tener que vivir pronto. Y que de hecho ya se está viviendo, porque a muchos de nosotros nos tildan de lo peor. Y si estuvieran en sus manos matarnos, lo harían. Y dicho sea de paso, puedo decirlo por experiencia. He enfrentado amenazas con intentos de asesinatos, pero el Señor ha librado mi vida. Y literalmente sí me han querido matar por falsos testimonios y reportes, porque me odian por decir la verdad como está escrita y por no participar en las actividades paganas que hacen los demás. Y mire lo que dice Hechos 16, 22. Y la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados, rompiéndole sus ropas, los mandaron a azotar con vara, con la misma vara que azotaron a Cristo. Pablo fue azotado de la misma manera, a vara, como azotaron a Cristo. Verso 23. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel. Pero escuche esto, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. Ahora mire lo interesante de esto. Pablo y Silas podrían decir, no, que vamos a orar, que vamos a nada. ¿Cómo estamos olvidados? Mira, nos están matando y nadie hace nada. Pero mire la convicción de este hombre, 24. El cual, habiendo recibido tal mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les aseguró los pies y ¿qué más? O sea, los amarró. Ahora, algo interesante y curioso de esto es lo siguiente. Verso 25. Mas a medianoche, ¿qué hicieron ellos? Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los que estaban presos, ¿qué hacían? ¿Qué pasaba ahí, hermanos? Los presos escuchaban las oraciones y los cantos de Pablo y Silas. Eran estos hombres fieles y estaban firmes a pesar de los problemas. Pues déjeme decirle que el pueblo actual tendrá que pasar por esta experiencia. Y dice, verso 26, entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, e inmediatamente todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. ¿Sabe por qué fue el terremoto? Porque cuando estaban cantando, vino un ángel del cielo enviado de Dios, y a medida que fue acercándose tembló la tierra. Y con su presencia se cayeron las cadenas y las puertas de las cárceles se cayeron. ¿Cuánto poder tiene un cristiano fiel? No porque tenga poder, sino porque tiene todo el cielo y los ángeles de 4 metros a su disposición. El conflicto inminente, capítulo 8, página 83 y 84. Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo, así como en el caso de Pablo y Silas. Aquel que conoce todas sus debilidades
que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra. Y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo, como hicieron con Pablo y con Silas, como hicieron con Pedro cuando lo estaban guardando para matarlo ese otro día. Y tantos casos. La prisión se volverá palacio, pues allí morarán los que tienen mucha fe. Y los lobregos muros serán alumbrados con la luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron alabando a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Amén. Hermano, a mí me vibra mi cuerpo. Mi mente se quiere volver loca cuando leo estas cosas. Porque esto está a las puertas, hermano. Debemos fortalecernos y no debe darnos miedo morir por Cristo. Que nos quiten todo, que nos maltraten, pedirle hoy, Señor, dame fuerza para cuando corten mis carnes, cuando me mochen un brazo, para cuando me golpeen en la cabeza, cuando me den con una piedra, cuando me tiren a un calabozo, cuando animales, Señor, me quieran comer, yo pueda estar firme y solamente el dolor me dé para alabar su nombre. Esa debería de ser nuestra actitud. Sigue diciendo, los juicios, la antepenúltima, los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. Y esta será la plaga con que el Señor herirá a los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se les caerá. Su lengua se les deshacerá en la boca. Y se caerá la órbita de sus ojos. Cosa terrible. Su paciencia para con los impíos da a estos alas en sus transgresiones, pero su castigo no será menos seguro ni terrible, por mucho que hayan tratado, por mucho que haya tardado el Señor en venir. Escuche bien, tremendo. Isaías 28, 21. Porque el Señor se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Para nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar resulta que Ezequiel 33:11 dice, diles vivo yo, dice el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué los cristianos tienen que morir sin necesidad? No mueren porque Dios quiera, mueren porque ellos lo desean. Éxodo 34:6. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: el Señor Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. ¿Quién fue este? Moisés, que vio la gloria del Señor. Por último, verso 7, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los rebeldes. Nahum 1:3. El Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpable, no tendrá al culpado
por inocente. El Señor marcha entre la potestad y el turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. La tierra no puede contener al Señor. Ese es el gigante de los gigantes, el único Dios grande, temible y poderoso, que no puede habitar en templos hechos de manos de hombre. Él vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada, hermanos. Puede juzgarse de cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. Al Señor no le gusta castigar a nadie. No desea hacer eso. Pero el ser humano en su rebelión obliga a Dios a que tenga que hacer esto. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades, según el cálculo de Dios, beberá finalmente de la copa de su ira sin mezcla de misericordia. Esta gente recibirá las plagas, y la primera plaga será: la carne se les pudre estando en pie, los ojos se le tienden a caer y la lengua se les pudre en la boca. Es una plaga literal, dice la mensajera del Señor. Hermanos, que el Señor en su misericordia nos sostenga y nos ayude, hermanos, para no ser parte de aquellos que serán destruidos con la espada de su boca en su segunda venida. Ay de nosotros que conocemos la verdad y no nos preparemos para la aparición de Jesús. Y no vaya a ser que seamos como aquellos que están en Lucas capítulo 13, 26. Señor, en nuestras plazas predicaste y enseñaste. Ábrenos. Que no sea demasiado tarde, hermanos. Por eso, no vacilemos. Porque cada día y cada hora que vacilamos es una oportunidad menos que tenemos. Y que nuestro caso en el cielo se puede cerrar. No crea, hermanos, que el hecho de que en el juicio, en el momento, no haya una confirmación que se estén determinando, ya sentenciando los casos, no vayamos a creer que Dios no puede sentenciar, porque la mensajera dice que ya en este tiempo hay casos que se sentencian para vida o para muerte. Así que Dios nos ayude. Vamos, hermanos, a finalizar con una oración. Nuestro Padre y nuestro Dios, que habita en lo alto y sublime de la eternidad, desde aquí de la tierra, desde aquí del Tamaco, rogamos por nuestras vidas, ruego por esta familia, Señor, ruego por cada habitante del corregimiento del Tamaco, Señor, para que sean movidos por su Espíritu Santo y que sus conciencias sean despertadas y sientan la necesidad de acercarse para instruirse y prepararse para el encuentro que pronto se ha de dar en los aires. Señor, nos hallamos en la crisis final. Los tiempos aceleradamente han avanzado. Lo que la mensajera no pudo presenciar físicamente nos fue reservado a nosotros. Perdone nuestra infidelidad, nuestra rebeldía, nuestra falta de compromiso. Ayúdenos para ser responsables con la oportunidad que nos da y la libertad que nos otorga. Su Santo Espíritu no deje de insistir con nosotros. Ayúdenos para terminar lo que se inició y poder dar la última amonestación a este mundo. Querido Señor, pero también le pido que se apiade de aquellos
que aún rechazan su mensaje. Tenga misericordia de ellos y denos la capacidad de poder transmitir el mensaje como lo haría Cristo, con el poder de su Espíritu Santo. Bendiga a los hermanos y amigos que se han conectado y a aquellos que escucharán este estudio, Señor. Bendígales también. Guíenos, Señor, y sosténganos. Levántenos con su bendición. No nos retire de su presencia, porque lo agradecemos en la bendita y santa justicia de nuestro Señor y en el perdón de nuestros pecados, suplicándolo, presentando el sacrificio, la bondad y su justicia en el santo y poderoso nombre de aquel nombre, que ha sido dado bajo el cielo para que los hombres puedan ser salvos. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude para aprovechar la última oportunidad que tenemos. Dios les bendiga a los hermanos a través de las redes sociales. Buenas noches.